Maite, y bienvenidos todos a una nueva edición de ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción. A esta hora ya estamos en un contacto en vivo con la ingeniera agrónoma Nancy Espinosa. Ella es jefa del departamento de entomología del IPTA Capitán Miranda. Ingeniera, muy buen día y muchísimas gracias por su tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está? Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Acá con un poco de fresco por el sur del país. Qué bueno, ingeniera. Queremos molestarle hoy, le molestamos hoy porque queremos que nos comente un poco respecto al trabajo que están realizando como IPTA para el manejo de insectos y plagas en el cultivo de maíz. Así que, por favor, adelante, vamos a compartir con la teleaudiencia. Muy buenos días, está bien. Nosotros acá en el sur del país tenemos cultivos extensivos como son la soja, el trigo y el maíz. Casi todas las superficies están sembradas con el sistema de siembra directa, y dentro de lo que es el sistema de siembra directa entra el sistema de rotación de cultivos. Entonces el maíz es uno de los cultivos más importantes dentro de lo que es la rotación de cultivos. Entonces, yo les quería hablar un poco sobre los principales insectos plagas que se presentan en el cultivo de maíz y su manejo. La problemática de esta nueva plaga, cigarritas en maíz y todo lo demás. En el cultivo de maíz tenemos varios insectos que se van presentando desde la emergencia del cultivo hasta la formación de las espigas o mazorcas. Entonces, las primeras plagas iniciales que podemos presentar, que se pueden presentar en el cultivo, son, por ejemplo, el coró de las pasturas. Tenemos ahí en la fotografía esa larva blanca, donde se puede ver al final de su abdomen un poco de tierra. Esa es una plaga de suelo que le gusta alimentarse de gramíneas y coincide su ciclo larval, que es donde causa daño, con la siembra normal de maíz. Entonces, es una plaga que va consumiendo las raíces, luego introduce toda la planta, perdón, dentro de la tierra, y así va afectando el stand de plantas. Después tenemos orugas portadoras que pueden presentarse de acuerdo al tipo de suelo, al clima. Tenemos la broca del cuello, el Asmopalpus. Tenemos la oruga rosca, que es Agrotis. También tenemos chinches que se pueden presentar en la fase temprana, en la fase vegetativa. La chinche comúnmente llamada chinche barriga verde, Tichello furcatus o Melacanthus, ahora tiene un nuevo nombre, Diceraus. Y después tenemos la plaga clave del cultivo de maíz, que es la oruga cogollera, Spodoptera frugiperda. Entonces, estas especies son las que se presentan en el estado vegetativo. En el estado reproductivo ya tenemos orugas como la Lycoberd-pasea y también en asociación con Spodoptera. Spodoptera, especie plaga del cultivo, puede presentarse como portador, como defoliador, como cogollero y también atacando a la mazorca en la etapa reproductiva. Entonces tenemos varias especies de orugas, chinches, y tenemos una nueva problemática, que es la presencia de cigarritas en maíz. Tenemos especies como Dellos flavopicta, Dalbolus maidis, que son especies de cigarritas que son transmisores de virus en el cultivo del maíz. Se está presentando desde la fase temprana, desde emergencia de la planta, y causa verdaderos estragos en el cultivo. Se habla de pérdidas del 30% de la producción hasta inclusive más.
es transmisor de unos espiroplasmas que causan enfermedades en el maíz, deformaciones y baja de productividad. Si pueden pasar, por favor, a la última. Bueno, es ahí la nueva problemática que estamos presentando en las zonas maiceras. ¿Por qué hablamos de una nueva problemática? Porque los productores están haciendo aplicaciones en cantidades muy alarmantes, entre 7 a 8 aplicaciones prácticamente cada 7 a 8 días para controlar esta plaga. El control que más se logra disminuir la población de este insecto es la mezcla de insecticidas de piretroides con neonicotinoides. Por ejemplo, voy a citar porque en el mercado hay muchísimos insecticidas que pueden llegar a controlar. Es acefato con imidacloprid, por ejemplo. Pero aún falta definir una metodología para poder evaluar realmente la eficiencia de los insecticidas para el control de este nuevo problema que se presenta en el maíz. Entonces, el manejo de todos estos insectos que les estuve presentando pueden ser varios tipos de manejo. Por ejemplo, cuando hablamos de plagas de suelo, rotación de cultivos, en parcelas donde sí o sí nosotros ya tenemos identificado la presencia de corós, por ejemplo. Una vez que nuestro cultivo llega al umbral de daño económico, realizar el control químico. Cuando hablamos de control químico, respetar las dosis, hacer rotación con los mecanismos de acción, usar diferentes grupos químicos, de esta manera evitar, ¿verdad?, que haya resistencia a ciertos grupos químicos. Cuando estamos utilizando variedades BT, que hay mucho en esta zona, también tenemos que tener la responsabilidad de utilizar áreas de refugio para evitar que los insectos tengan ya resistencia a estas variedades BT. Y desde luego hacer una utilización armónica de los insecticidas de manera a tratar de evitar el daño a controladores biológicos que se encuentran en forma natural en nuestro cultivo de maíz. Ingeniera, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos datos y también las sugerencias. Muy importante las sugerencias. Seguro que los productores, principalmente de cigarrita, se quejaron muchísimo en esta zafra, así que seguro que estaban atentos. Gracias por el tiempo. Gracias, Silvia. Nos vemos.